Dos hermanas. Dos reinas. A primera vista, las hijas de Enrique VIII no podrían ser más diferentes. La relación entre Elizabeth y María es muy difícil de leer. Para empezar, hay una enorme diferencia de edad. La infancia de María estuvo impregnada de la Iglesia Católica. Todo en su vida giraba en torno a la religión. Elizabeth tuvo una educación protestante, por lo que María parecía tal vez un poco anticuada, por completo opuesta a ella en cuestiones de religión. La sociedad de los Tudor en la época de su gobierno no estaba preparada para aceptar a una mujer soberana. Inglaterra es una sociedad patriarcal. Se cree que las mujeres se rigen por sus emociones más que por la razón. Son en gran medida el sexo débil. Se creía que eran incapaces de gobernar con tanta eficacia como los hombres. El reinado de una fue corto, el de la otra largo. Una era católica, la otra protestante. Una estaba aliada con España. El mayor triunfo de la otra fue desafiarla. No hay duda de que Elizabeth consiguió aprender de los errores de María y tomar su ejemplo. La decisión de Elizabeth de no casarse es una decisión pragmática y calculada. Ya había visto lo mal que le podría salir con María. Es el tipo de reina que hizo cambio antes de que se inventara el cambio. Y una de las cosas en las que tuvo tanto éxito es en borrar el legado de María. Mucha gente olvida el hecho de que en realidad María fue la primera reina de Inglaterra coronada. Una fue apodada como María la Sangrienta, la otra fue celebrada como la Reina Virgen. Pero es más lo que une a estas hermanastras de lo que muchos creen. María y Elizabeth, una historia de dos hermanas. María nació en Greenwich el 18 de febrero de 1516. Su madre fue la primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era la tía del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era una dama española. Estaba muy impregnada del catolicismo de España. Catalina de Aragón procedía de una familia de mujeres muy impresionantes. La madre de Catalina de Aragón, Elizabeth de Castilla, era una verdadera figura guerrera y educó a Catalina de Aragón y a sus hijos, sobre todo en el campo de batalla. Quiero decir que estaba muy interesada en educar a todos sus hijos, hombres y mujeres. Y Catalina de Aragón fue una de las mujeres más cultas y consumadas de Europa. Aunque no era el hijo esperado, María fue un alivio para sus padres. Habían estado casados casi 7 años, pero una serie de abortos y partos de muertos les habían negado herederos. María era la prueba de que podían tener hijos. Con Catalina de apenas 30 años y Enrique aún más joven, todavía había esperanza de que un hermano menor se uniera a María algún día. De niña, María era blanca y de mejillas rubicundas como su padre. Enrique amaba a los niños y adoraba a su hija. Tuvo la mejor educación que una niña podía esperar en esa época. María, en lo que respecta a Enrique, debía ser educada para ser una buena esposa, pero en realidad la madre de María, Catalina de Aragón, no quería conformarse con eso. Fue educada en gran medida por su madre para ser una hispanohablante, creyente y católica española. Estaba rodeada de un ejército de asistentes, de los mejores tutores. Se le educaba para que sepa bailar, para que sepa cantar. Es en extremo hábil, incluso a una edad muy temprana. En realidad es hasta 1525 cuando María es enviada a Ludlow como princesa de Gales de facto, con la intención de gobernar Gales para su padre, por lo que recibe una educación formal adecuada en cosas como el latín y el griego y la estrategia, cosas que se necesitan para ser una monarca. La educación de María la situó en una posición excelente. Creía que era tan inteligente como cualquier hombre. Creía que tenía las habilidades, el intelecto de su padre. Y también la reflexión, la consideración y el conocimiento religioso de su madre. Por encima de todo, su educación era la preparación para su futuro como novia real.
Una princesa era un bien valioso en la Europa del siglo XVI. Los matrimonios concertados podían hacer o romper tratados y alianzas, podían cambiar el curso de la historia. Si eras un rey en el siglo XVI y tenías hijos, estos tenían dos funciones. Si tenías un hijo, su función era sucederte y ser gobernante fuerte y masculino. Si tenías una hija, era una moneda de cambio. Y María era una ficha bastante valiosa para un buen postor. Cada vez que Enrique VIII decidía hacer un tratado de paz o un tratado de comercio con otro monarca, solía decir: puedes tener a mi hija, puedes ser tu esposa. Y era un premio increíble. Se comprometió varias veces con diferentes príncipes de Valois, se casó con los Habsburgo un par de veces, pero en realidad se trataba de una maniobra política dinástica. No necesitaba estar grabada en piedra. La primera vez que fue prometida tenía 2 años. Muy joven, pero era un símbolo de alianza. Y así, desde una edad muy temprana, ella era ese peón en un juego de diplomacia europea en realidad. Durante la adolescencia de María, su vida cambiaría para siempre. En 1625, su amada madre Catalina cumplió 40 años. Esto solo confirmó lo que parecía probable desde hacía tiempo, que nunca le daría a Enrique el hijo que deseaba. Enrique tenía un deseo frenético de tener un hijo. Tenía una fijación con eso. Se puede entender por qué. Llevaba casado desde 1509, desde el principio de su reinado, así que fueron varios años de decepciones. Y hay que recordar que Enrique VIII era solo el segundo rey Tudor. Tenía trabajo que hacer para asegurar la dinastía. Es importante que pensemos en la dinastía Tudor sin retrospectiva y entendamos que durante mucho tiempo fue bastante precaria. Enrique estaba rodeado de enemigos. Lo odiaba Escocia, Gales, Irlanda, Francia, España, el emperador sagrado romano. Todos ellos competían por obtener el trono. Todo dependía de la sucesión. El trabajo principal de un monarca era preservar la dinastía, transmitir la dinastía, porque de lo contrario habría una guerra civil. Para Enrique era muy importante no solo tener un heredero varón, sino que con suerte 2 o 3. Se obsesionó tanto con tener un hijo que se alejó de todo. Toda su mente estaba centrada en tener un hijo. No había nada más que le importara. El afecto de Enrique abandonó a la madre de María. Se había obsesionado con una de las damas de compañía de la reina, Ana Bolena. El rey había tenido amantes antes, pero nunca así. Enrique se enamoró por completo de Ana. Estaba convencido de que le daría un hijo. Tenía que casarse con ella. Catalina tenía que irse. Catalina y Enrique habían tenido un matrimonio muy feliz durante 20 años, pero una vez que ella superó la edad fértil, su matrimonio en realidad se desmoronó. Enrique se obsesionó con la idea de que estaba maldito y culpó al hecho de que Catalina había estado casada con su hermano, que había muerto antes de casarse con Enrique. Enrique decidió que este versículo en particular del libro del Levítico significaba que su matrimonio era incesto y que por lo tanto se le debía permitir declarar que el matrimonio era nulo. No tuvo lugar. Hubo tremendas discusiones al respecto entre los diversos eclesiásticos involucrados. Catalina se negó a cooperar y el Papa no estaba dispuesto a conceder la anulación. El proceso se prolongó durante casi una década. La adolescente princesa María quedó atrapada en medio. Enrique decidió acabar con la resistencia de Catalina. En mayo de 1531 prohibió a María ver a su madre. El rey decretó que solo podían verse si ambas declaraban su apoyo a la anulación. Fue algo cruel que Enrique impuso a una hija a la que antes adoraba. Y no surtió efecto. Catalina seguía sin doblegarse. Esto le rompió el corazón a María. Ella tuvo una adolescencia muy difícil, a menudo estaba enferma, sufría de depresión. Así que el hecho era que su padre estaba tratando de declararla ilegítima. Estaba tratando de divorciarse de su madre y en realidad quería empujarla fuera de la línea del trono. Así que nadie podía haber sido peor para María. En realidad solo estaba formando a la mujer en que se convirtió. Fue una profunda humillación, pero también fue muy impactante para estas dos católicas españolas, Catalina y María. Ver la salida que Enrique eligió, se puso del lado del floreciente movimiento del protestantismo
algo que siempre había odiado y denunciado. Tan decidido estaba el rey a asegurar su anulación, que el antes devoto católico Enrique rompió con la Iglesia romana. Se declaró jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. El nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, no tardó en concederle la anulación. En enero de 1533, Enrique se casó con Ana Bolena. Ella ya estaba embarazada. Ese verano fue coronada reina de Inglaterra en una fastuosa coronación. Pocas semanas después, Ana entró en proceso de parto. El 7 de septiembre dio a luz, no al hijo que había prometido a Enrique, sino a una hija, Elizabeth. A pesar de esta decepción, Elizabeth fue un deleite para sus padres. Era la prueba para la corte, para Inglaterra y para toda Europa de que Ana era fértil y de que la semilla de Enrique era fuerte, y seguro no tardaría en nacer un hijo para la pareja. La llegada de una hermanastra no era motivo de celebración para María, sino que anunciaba una nueva fase en su humillación. El 7 de septiembre de 1533 nació en el Palacio de Greenwich la segunda hija de Enrique VIII, que recibió el nombre de Elizabeth en honor a la madre del rey y fue declarada alta y poderosa princesa de Inglaterra. Pero el nacimiento supuso un descenso y una humillación para la hermanastra de Elizabeth, María, de 17 años. María era ahora una hija ilegítima y olvidada. Enrique ordenó retirar toda clase de insignias de honor a María y a su casa. Perdió su estatus, perdió su propia libertad, le quitaron todos los adornos y reconocimiento de princesa. María no solo fue desplazada, no solo fue despojada del título de princesa de Gales, sino que fue humillada por su padre. La hicieron ir a trabajar como dama de honor en la corte de su hermana menor. Elizabeth era una princesa, Elizabeth era la heredera, Elizabeth era la que tenía la maravillosa corte. Y de hecho, utilizaron a María como la dama de compañía de Elizabeth cada vez más. Había una presión implacable sobre la adolescente para que admitiera que era ilegítima, para que reconociera a Ana como reina y a Elizabeth como heredera. Era una época miserable para María, y las cosas estaban a punto de empeorar. El 7 de enero de 1536, su madre, Catalina, murió en el castillo de Kimbleton, en Huntingdonshire. Sus partidarios sospecharon que se trataba de un asesinato. Los rumores de envenenamiento se extendieron por todo el país, pero Catalina llevaba tiempo enferma. Hasta el final, se negó a reconocer el nuevo matrimonio de Enrique. Catalina siempre insistió en que era la verdadera reina de Inglaterra. El rey también había cumplido su palabra. Madre e hija nunca se reunieron. Y la crueldad de Enrique hacia María no cesó con la muerte de su madre. También le negó el permiso para asistir al funeral de Catalina. Fue un acto de increíble crueldad por parte de su padre, pero era un hombre que esperaba una sumisión absoluta y no le importaba cómo conseguirla. Cuando murió Catalina de Aragón, María se convirtió en la principal figura de la vieja religión, como se le llamaba, y así mientras se mantuviera al margen y se negara a reconocer el nuevo matrimonio de su padre, los católicos tradicionales tendrían una defensora. De obligar a María a someterse a Enrique, esa imagen rebelde que representaba a María podría haber sido neutralizada. En la corte, el rey y la reina celebraron la muerte de Catalina. La niña Elizabeth fue paseada con orgullo en público, pero el triunfo de Ana duró poco. En pocos meses cayó en desgracia y del poder. Acusada de adulterio, incesto y traición, Ana Bolena fue ejecutada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Ana Bolena cayó porque no pudo darle un hijo a Enrique. Y cada vez más Enrique se cansaba de ella. Todo lo que había encontrado bastante atractivo en ella como amante no lo encontraba como esposa. Después de haber hecho todo lo posible para anular y luego disolver por la fuerza el matrimonio entre Catalina de Aragón y él y establecer la Iglesia de Inglaterra, pronto se desenamoró de Ana Bolena. Ana es acusada de adulterio con su músico Mark Smeaton y con varios nobles de la corte, incluido su hermano, y todos son enviados a la torre. Enrique, que en ese momento buscaba una salida y fue maniobrado por las facciones de la corte, termina aceptando esos cargos y por supuesto Ana Bolena es ejecutada. Enrique ya estaba enamorado de la que sería su tercera esposa.
Jane Seymour. Se casaron pocos días después de la ejecución de Ana Bolena. Fue en ese momento cuando María al fin cedió. Todavía de luto por su madre, estaba desesperada por recuperar el amor de su padre y tenía miedo de lo que pudiera hacerle. Reconoció a Enrique como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y reconoció que era hija ilegítima de un incesto. María lo lamentó durante el resto de su vida. La recompensa por su sacrificio fue escasa. Se le permitió volver a la corte, pero la nueva acta de sucesión no restituyó a María como heredera, sino que despojó a la hermanastra de María de sus títulos y su estatus, y convirtió a cualquier hijo de la nueva reina Jane Seymour en el siguiente en la línea de sucesión al trono. Ese niño llegó en otoño de 1537. Enrique consiguió por fin lo que tanto había anhelado, un hijo, Eduardo. El nuevo príncipe nació en el palacio de Hampton Court, que era el hogar en constante expansión de la vasta corte del rey Enrique VIII. Estaba encantado, estaba emocionado, todo había sido reivindicado. Y las dos hermanas, bueno, ya ni las recordaba. Son irrelevantes, son miembros de la corte, pero no tenía más interés en ellas. Toda la corte estaba sobre Eduardo. El nacimiento de Eduardo fue en realidad una de las mejores cosas que les pasó a Elizabeth y María porque les quitó la presión. El nacimiento de Eduardo fue una fuente de unidad para las dos hermanas. Ya tenían su ilegitimidad, tal y como las veía Enrique, pero ahora tenían un hermano. Y había toda la expectativa de que eso significara que ninguna de las dos hermanas sería reina, así que si hubieran sentido cierta competitividad entre ellas, eso tal vez se habría disuelto. Elizabeth comienza a recibir cierto grado de educación en su propia casa, y de hecho más tarde se unirá a la casa de su medio hermano y recibirá una educación mucho mejor. Y luego María es invitada de nuevo a la corte, por lo que pasa mucho más tiempo en la corte con Jane Seymour. Se reencuentra con su padre, por lo que su fortuna toma un enorme impulso. La reina Jane murió poco después del nacimiento de Eduardo. Otras 3 esposas seguirían para el rey durante la siguiente década, pero no hubo más hermanos para María y Elizabeth. Durante el resto de la vida de su padre compartieron el mismo estatus incierto. Enrique VIII murió el 18 de enero de 1547. Unos años antes se había aprobado una nueva ley de sucesión. Las 2 hijas de Enrique, aunque todavía ilegítimas, fueron restituidas a la línea. Pero primero vendría su joven hermano, Eduardo. Eduardo llegó al trono cuando era muy joven y tuvo lo que llamamos regencias protectorados, más o menos una sucesión de hombres poderosos manejando los hilos. Estaban impulsando el país de una manera muy protestante, pero también el propio Eduardo era un protestante muy entusiasta y mucho de lo que sucedió durante su reinado fueron decisiones suyas. Fue descrito como un niño lujurioso, bien alimentado. Solo hay que mirar los primeros retratos de él para ver que estaba prosperando. Era muy deportista, era buen jinete, un buen atleta. Aspiraba, como lo había hecho su padre, a luchar en torneos. No hay pruebas para suponer que fuera un debilucho en ningún sentido. Los historiadores han identificado cada vez más que a pesar de que Eduardo era todavía un niño rey, poco a poco se fue convirtiendo en alguien más interesado y capaz y con ganas de afirmarse, por lo que el rey sigue siendo una figura importante a pesar de ser un niño. El reinado de Eduardo VI sería una época difícil para las 2 hermanas. La adolescente Elizabeth fue colocada en la casa de la última esposa de Enrique, Catalina Parr. Allí se cree que fue abusada sexualmente por el nuevo marido de Parr, Thomas Seymour. María, por su parte, se enfrentó al gobierno de su hermano por sus reformas religiosas. Rechazó los nuevos libros de oración ingleses. En su casa se mantuvieron las tradiciones de la antigua religión.
se enfrentó al consejo durante gran parte del reinado de Eduardo por su derecho a que se haga misa católica en su casa. Eduardo le dijo: te someterás a mí, soy el rey. Y María dijo: eres mi hermano pequeño, te aseguro que no voy a aceptar órdenes de ti. Tuvieron este tipo de peleas. María no era una persona blanda y hubo una Navidad terrible en la que tuvieron una discusión delante de toda la corte y ambos rompieron a llorar por la religión, por el hecho de que María no creía, pensaba que lo que él creía estaba mal y él pensaba que lo que ella hacía en la misa católica estaba mal. No había manera de encontrar un punto medio entre ellos. El reinado de Eduardo VI sería corto. A principios de 1553 cayó enfermo. El 6 de julio de ese año, el rey de 15 años murió. La muerte fue mantenida en secreto por su gobierno durante días. Había un plan para fijar la sucesión. Eduardo era más que consciente de que María estaba esperando su muerte y tenía toda la intención de restaurar el catolicismo, así que todo el trabajo que se había hecho en establecer la iglesia protestante iba a ser deshecho. Eduardo no tenía tiempo de ir al parlamento, estaba demasiado enfermo. Así que, en el mes de abril anterior a su muerte, escribe el dispositivo para la sucesión que excluye a sus dos hermanas, María y Elizabeth, de la línea de sucesión. Cambió la sucesión para asegurar que su prima hermana, Lady Jane Grey, que por casualidad estaba casada con el hijo de su protector, el gran y poderoso Northumberland, quien era una chica de la que nadie había oído hablar y que él pensó que aseguraría la sucesión. Sería un país protestante por los siglos de los siglos. La acción de Lady Jane Grey fue un golpe de estado protestante. De eso se trataba. La noticia de la muerte del rey se extendió. Desde sus vastas propiedades en Anglia Oriental, María comenzó a levantar un ejército. Inglaterra estaba al borde de la guerra civil. En el verano de 1553, Inglaterra estaba en crisis. Su rey niño Eduardo VI había muerto. Pero ¿quién gobernaría después de él? En sus últimos días, Eduardo había ungido a su prima adolescente, Lady Jane Grey, como su sucesora. El rey protestante esperaba excluir a su hermana católica María de la herencia de la corona. Unos 3 días antes de la muerte de Eduardo, María cabalga a la corte para ver a su hermano y, creyendo que, ya sabes, él estaba enfermo, ahora estaba mejor y a ella la invitaron a la corte. Iba a ser apresada y encarcelada para que Lady Jane ascendiera al trono. Habían subestimado a María. Llegó hasta Hertfordshire y recibió ayuda de un partidario en la corte diciendo que no fuera, que había un plan para poder atraparla. No tuvo buena suerte en su vida, pero esto fue bastante suerte. Uno de sus partidarios cabalgó a través de la noche y llegó hasta ella y le dijo que era la reina de Inglaterra. Se dio la vuelta, cabalgó con todos sus partidarios hacia Anglia Oriental y comenzó a reunir a sus tropas. Era una zona en la que María había tenido extensas propiedades, por lo que podía contar con un gran apoyo. Ella pensó que esta era su oportunidad. Su fe la había protegido durante toda su vida para ocupar su lugar en el trono y restaurar el catolicismo, así que esta era, en definitiva, su misión divina. María estaba por completo decidida y preparada para luchar por su trono si era necesario. Y ahí fue donde entra esta actitud Tudor, testaruda y obstinada. El 10 de julio, el Consejo de Eduardo, liderado por el ambicioso duque de Northumberland, declaró a Lady Jane reina de Inglaterra. El consejo parecía tener todas las cartas. Tenían Londres, su torre y su arsenal. Northumberland se dispuso a reunir fuerzas para apresar a las hermanas de Eduardo, María y Elizabeth. En el momento en que se fue, toda la gente empezó a decir, es en verdad una buena idea. El consejo privado entró en pánico. Cuando es proclamada reina, hay un silencio sepulcral en todo Londres. Es una experiencia espeluznante que nadie aclama a la reina Jane. La vieron como lo que era. Una usurpadora, aunque involuntaria. Querían que la hija de Enrique VIII fuera reina. El pueblo quería que la persona correcta fuera reina. Y esa era María. No habría guerra civil, ni conflicto armado alguno. Mientras la asustada Jane esperaba en la Torre de Londres, la gente de todo el país declaró su lealtad a María en su lugar. Incluso el propio Northumberland se vio pronto obligado a afrontar lo inevitable. 6 días después de salir de Londres para arrestar a María, la reconoció como reina. De inmediato, María marchó hacia Londres para iniciar su reinado.
Su hermana Elizabeth quedó en una situación precaria. Era la heredera de María. Podía ser una aliada o una amenaza. A principios de agosto, Elizabeth se reunió con su hermana en las afueras de Londres. La acompañaban 1000 jinetes. Sus caballeros deslumbraban con la librea verde y blanca de los Tudor. Era una declaración de apoyo a María, pero también un recordatorio del propio estatus y poder de Elizabeth. Juntas, las dos hermanas cabalgaron hacia Londres. Londres había estado esperando, había barrido las calles, había cubierto los edificios con tapices, y María entró con todo el aspecto de una reina. Estaba vestida toda de púrpura, colores reales, regios. Estaba engalanada con joyas y perlas. En verdad, se presentó de la manera más espectacular, para que la gente entendiera de inmediato que era el centro de atención. María no tenía presencia escénica. Era torpe, tímida, pero la llegada a Londres de esta legítima reina fue un espectáculo magnífico que iba a restaurar la paz y la unidad, seguida de su bien formada, alta y ya muy bella hermana Elizabeth. Tanto María como Elizabeth tenían un sentido muy agudo de que ambas eran hijas de Enrique. Había un sentido real de la legitimidad Tudor que corría por sus venas. Ahora bien, se trataba de una muestra de solidaridad. Eso es lo que se pretendía, mostrar la fuerza de la dinastía Tudor. Pero había algo que se cocía a fuego lento bajo la superficie de esta exhibición. Elizabeth era sobre todo una política y quería influencia política para sí misma y para proteger sus intereses, y sabía que la mejor manera era lanzarse detrás de su hermana. Y cuando llegó, sí, se trataba de María la reina, pero también se trataba de Elizabeth detrás de ella, la segunda en la línea del trono. María fue coronada el 1 de octubre. Empezó como pretendía. Fue un servicio católico. Ella dejó claro desde el principio que quería que Inglaterra olvidara ese pequeño bache del protestantismo y volviera a ser un país católico. Cuando llegó al trono, la misa seguía siendo ilegal. No se podía celebrar una misa. Pero durante los siguientes años presionó con bastante suavidad para la reintroducción de las prácticas católicas. La principal obsesión de María Tudor era restaurar la fe católica en Inglaterra, y fue ese objetivo el que determinó toda su vida política, toda su política exterior, todo. Estaban volviendo al catolicismo de su juventud. Gran Bretaña era un país católico y todo el mundo tenía que obedecerlo. Y si no lo hacían, eran castigados. Pero si la fe católica iba a ser restaurada en Inglaterra, María necesitaría un hijo. Para ello necesitaba un marido. Su elección asombró a los consejeros y a la nación. El príncipe Felipe de España, heredero de la dinastía de los Habsburgo, que gobernaba gran parte de Europa. Se casaron el 25 de julio de 1554. Se habían conocido apenas 2 días antes. María siempre se enfrentó a una posición difícil cuando tenía que elegir un novio. No puede solo casarse con un súbdito, un inglés, porque sería elevado por encima de ella. Así que el resto de la nobleza no estaría contenta de seguirle. Y si se casa con un príncipe extranjero, pone a Inglaterra en manos de una potencia extranjera. Así que, en realidad, estaba condenada si lo hacía o no lo hacía. María tuvo el apoyo español cuando fue excluida del trono. Quería devolvérselo y, sobre todo, quería ser esta gran dinastía. Ser como su madre, la princesa española. Casarse una vez más con España, crear esta unidad, como su padre y su madre. Y en cierto modo era muy sensato. Era una fuerte unión dinástica con una potencia católica. El propio Felipe tampoco era un mal prospecto. Se redactó un tratado de matrimonio muy ventajoso, lo que podríamos describir como un prenupcial hoy en día, que decía que Felipe tenía poca injerencia en el gobierno, no podía introducir nuevas lenguas en el gobierno, no podía hacer nombramientos, no podía sacar a María del país, Inglaterra no podía ser arrastrada a sus guerras. Sin embargo, mucha gente temía que un matrimonio con España cuando María era una mujer significaría que Inglaterra sería engullida por el Imperio Español y que Felipe acabaría dirigiendo todo.
La pobre María nunca comprendió este hecho. Nunca comprendió lo importante que era a los ojos de sus súbditos y a los ojos de la clase dirigente. Lo importante que era no tener extranjeros gobernando Inglaterra. El horror de que Inglaterra estuviera sometido a un país católico, a una potencia extranjera muy poderosa que tenía vínculos con el Sacro Imperio Romano Germánico, eso era demasiado. Se tramó un complot para obligar a María a abandonar el trono y sustituirla por su hermanastra Elizabeth. Liderados por Sir Thomas Wyatt, había un grupo de protestantes muy decididos que querían sacar a María del trono. Wyatt consigue entre 2 y 3,000 personas que estaban dispuestas a luchar por Elizabeth, pero no hubo quien se uniera a su causa al final del día. Fueron repelidos al entrar en Londres y fueron sofocados por las fuerzas de la reina. Las cabecillas de la rebelión son todos condenados a muerte y ejecutados en público para mostrar el poder del régimen de María. Puede que la rebelión solo haya amenazado el control del poder de María, pero su fracaso fue una amenaza mucho más grave para Elizabeth. Muchos sospechaban de su implicación en el complot. Lo que no sabemos es hasta qué punto Elizabeth lo sabía. Es cierto, la rebelión de Wyatt reunió a muchos de quienes la rodeaban, algunos de sus confidentes, y puede que la noticia llegara a ella. Se creía que ella era al menos consciente de lo que estaba pasando y había sido informada por los rebeldes de su plan. Elizabeth estaba en una posición muy incómoda, en realidad porque era la defensora de la religión reformada de su padre. Y era el estandarte que los protestantes más extremos iban a utilizar, pero contra María. Así que tenía que jugar con gran astucia. El consejo privado la interrogó en varias ocasiones y ella protesta su inocencia en cada una de ellas. Elizabeth es encerrada en la torre y es puesta en los mismos aposentos que había tenido su madre, Ana Bolena, antes de ser ejecutada. Sabe que en realidad pende de un hilo, lo que le impide tener el mismo destino. Los asesores de María hicieron redactar una orden de ejecución de Elizabeth y se dice que María estuvo a punto de firmarla. Su mano estaba sobre la orden cuando recuperó la conciencia. María perdonó a su hermana. Tal vez se sintió conmovida por la carta que Elizabeth envió suplicando clemencia, o tal vez María no quiso inflamar más las divisiones en el país, ordenando su ejecución. En cambio, encarceló a Elizabeth durante unos meses antes de liberarla. Después de todo, María tenía otros asuntos urgentes que atender. A finales de 1554, el pueblo de Inglaterra había sido absuelto de su ruptura con Roma. La doctrina católica reapareció en las iglesias inglesas. Se restablecieron las órdenes religiosas y volvieron las leyes de herejía que permitían juzgar y ejecutar a los protestantes. María pasó a la historia como María la Sangrienta. Envió a muchos cientos de protestantes a las llamas, pero fue más brutal que sus predecesores. Yo no lo creo. El siglo XVI no destaca por monarcas bondadosos. María no es la única que ha matado a gente por su fe religiosa. Lo que fue notable en el reinado de María es la ferocidad de las quemas. El período de persecución fue pequeño. Y en unos pocos años, 287 hombres, mujeres y niños fueron quemados. María no esperaba que tuviera que quemar a tantos. En realidad pensó que unos pocos darían ejemplo al resto. Existe esta creencia en el siglo XVI de que si permites que un hereje viva, entonces serás condenado junto a ellos. Así que María tiene la responsabilidad y el deber de eliminar a estos herejes de Inglaterra. No se considera sed de sangre, se considera una necesidad. A finales de 1554, María quedó embarazada. La primavera siguiente convocó a Elizabeth a la corte para que pudiera presenciar el nacimiento. Era un niño que desplazaría a Elizabeth de la línea de sucesión y confirmaría a Inglaterra como nación católica. Todo iba a favor de María. Fue un momento de gran miseria para Elizabeth, para todos los protestantes, porque en realidad sentían que María iba a ganar lo que quería. Una sucesión católica, una Inglaterra católica para siempre. Pero por supuesto no resultó
como estaba previsto. Y este supuesto embarazo resulta ser un embarazo fantasma. Siguió y siguió y siguió. Y todos esperaron en el juzgado la fecha prevista para el parto, pero no llegó ningún bebé. Entonces, María tenía que salir de su alcoba y enfrentarse a la humillación de decir, oh no, en realidad no estaba embarazada. Aunque toda Inglaterra, toda Europa había estado conteniendo la respiración esperando el anuncio del bebé. María nunca gozó de buena salud. Hay muchos informes de que tenía dolores de estómago. A menudo se sentía débil, se sentía enferma, incluso desde su infancia. Ahora bien, es muy posible que, de hecho, María sufriera cáncer de ovarios hasta el final de su vida. Esto habría explicado la hinchazón de su estómago que se tomó por un embarazo. La pobre María fue humillada, se le rompió el corazón. Y Elizabeth, volvió al juego. El falso embarazo lo cambió todo. El marido español de María, Felipe, se retiró. Dejó Inglaterra para ocuparse de otras crisis en el imperio de los Habsburgo. En septiembre de 1555 dejó Inglaterra y solo regresó unos meses antes de que María muriera. Cuando se fue, marcó el final de su matrimonio, lo cual fue doloroso para María. Era obvio para todos excepto para ella misma que él no la amaba y que se aburría de ella. María adoraba a Felipe, estaba obsesionada con él, pero sus sentimientos no eran recíprocos y él esperó al bebé. Y una vez que descubrió que no había, se enfadó bastante, se avergonzó bastante y se marchó furioso de vuelta a España para ver sus barcos en su lugar. Así que María se sintió muy humillada. No fue para nada el único contratiempo para María. Había esperado que una Inglaterra católica fuera bienvenida de nuevo al abrazo de Roma. En lugar de eso, el país estaba cada vez más aislado. Las guerras de los Habsburgo en Italia habían convertido al marido de María, Felipe, en enemigo del Papa, el austero y autoritario Pablo IV. El sueño de María de una Inglaterra unida a Roma estaba hecho trizas. Se acercaba a los 40 años. No tenía hijos y su marido estaba ausente. El futuro de Inglaterra parecía seguro. Era la protestante Elizabeth la que sería reina. El catolicismo volvía a estar amenazado. María entró en un declive mental y físico. A mediados de 1558, su mala salud era muy conocida. Y cada vez era más incapaz de hacer tanto como en los primeros años de su reinado porque su salud no se lo permitía. Creo que se pudo ver cómo se le iba el juicio. No podía distinguir a personas con diferentes puntos de vista. No sabía cómo hablar con una persona. Estaba empezando a perderse. Al país no le gustaba un monarca enfermo y débil. Sienten como un juicio sobre ellos y como pensaban que se estaba muriendo. Eso significaba que todo el mundo empezaba a pensar que tal vez era momento de trasladar sus lealtades a Elizabeth. Y María podía ver que esto ocurría. La gente mira al sol naciente más que al sol poniente, y por eso ves a los cortesanos trasladarse a Hatfield tratando de congraciarse con la nueva monarca esperada. La gente tenía la suficiente inteligencia como para darse cuenta de hacia dónde iba a ir el poder. Por lo que Elizabeth tiene un número creciente de personas en su corte, estaba reuniendo a sus partidarios a su alrededor. Solo 5 años después de su entrada triunfal en Londres, María murió el 17 de noviembre de 1558. Tenía 42 años. Elizabeth estaba bien preparada. Con su secretario Robert Cecil, puso en marcha sus planes. Fue la transición de poder más pacífica que Inglaterra había visto en más de un siglo. Elizabeth gobernaría durante los siguientes 45 años. Rechazaría las insinuaciones del viudo de María, Felipe. Haría retroceder a la armada después de volverse contra España y supervisaría una época dorada de expresión cultural. El reinado de Elizabeth I vio una especie de revolución de la imprenta, una revolución cultural, una revolución de las ideas, una revolución en la forma de comunicar las ideas. Fue la edad de gloria de nuestra literatura. Produjo a Edmund Spencer, Sir Philip Sidney, William Shakespeare, Christopher Marlowe, John Donne. Fue la mejor gobernante que ha tenido este país. No hay duda de ello. Por supuesto, lo que Elizabeth no hace es casarse, por lo que se forja una identidad por completo diferente
a lo largo del tiempo de una monarca soltera, que se las arregló para representar un símbolo de fuerza. Cuando se observa la forma en que la reina Elizabeth gobernó, la autoridad absoluta con la que se enfrentó a los problemas de su época, se puede ver que ese era el papel para el que había sido hecha. Elizabeth se glorifica a sí misma, siendo su propia imagen más grande, más brillante y más resplandeciente que todo lo anterior. La historia a menudo intenta hacernos ver una ruptura limpia entre Elizabeth y María, pero en realidad Elizabeth heredó mucho. Es cierto, las cosas importantes y aburridas como la reforma fiscal y el desarrollo de la armada son cosas que María empieza a hacer. Ella asienta todas las bases. María estaba muy interesada en la expansión de los exploradores británicos. Los animó a ir a Rusia, al Báltico. Quería que fueran a América. Le entusiasmaban las exploraciones del norte, el paso del noroeste y cosas así. Elizabeth tomó lo que su hermana María había comenzado y lo hizo suyo. Pero durante el curso de su reinado nunca se casó y nunca tuvo hijos. La dinastía iniciada por su abuelo terminó con ella. No hubo más monarcas Tudor. La corona pasó pacíficamente al primo de Elizabeth, el rey escocés Jacobo VI. Este primer rey Estuardo de Inglaterra se encargó de que las dos hermanas, las dos reinas, María y Elizabeth, fueran enterradas juntas. Reposan en una tumba monumental en la abadía de Westminster. Pero las dos mujeres, diferentes en muchos aspectos, compartieron algo más que un lugar de descanso final. Cada una había sido una célebre heredera del reino. Cada una había sido una niña negada por su padre. Cada una había luchado durante el reinado de un hermano. Y cada una se había enfrentado al reto de gobernar como mujer. Fue María la que en realidad articuló por primera vez la soberanía femenina, la que habló de que una reina era la madre de la nación. Todas las cosas que se atribuyen más tarde a Elizabeth. Aunque no fuera un ejemplo brillante, tuvo que hacer ese duro trabajo inicial para convencer al pueblo de Inglaterra de que las reinas no eran algo malo. María aprueba una ley que dice que las reinas regentes tienen toda la autoridad de los reyes. Elizabeth se beneficia de eso, ya sabes, nadie cuestiona su poder y autoridad porque su hermana ya estuvo allí y estableció lo que una reina regente puede y no puede hacer. Ambas demostraron que una mujer podía hacer el trabajo igual de bien que un hombre y eran igual de inteligentes y estaban igual de abiertas a la intriga política y al engaño político. Sin ellas, no tendríamos a Victoria, no tendrías a Elizabeth II. Siempre tendríamos esa idea de que una mujer sería inferior a un hombre en lo que respecta a la monarquía. Puede ser fácil suponer cuando miramos a la actual monarca británica que una reina es algo común. Pero la familiaridad de una monarca femenina gobernante puede remontarse al trabajo de base, que fue establecido hace casi 500 años por María y Elizabeth. Dos hermanas extraordinarias.